Aquí se está hablando todo el tiempo de reforma fiscal. Es un aumento tributario. ¿Cuánto necesita el gobierno y de dónde pretende sacarlo? No se está hablando de lo que realmente está en juego, sino solamente en aumentar una relación fiscal más eficiente con la economía digital. Que haya alrededor de 340.000 millones de pesos en exoneraciones fiscales. La solución principal que se ha visto en cuanto a materia tributaria en el mundo, yo creo que nosotros tenemos uno de los impuestos a la herencia más bajos que hay en el mundo. Esa exoneración, eso a diputados y senadores hay que quitarlo lo antes posible. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Eriden Estrella, un economista que nos distingue con su presencia y que con él estaremos conversando, identificando de dónde el gobierno puede sacar dinero sin cargar a los de abajo, sin cargar a la clase media con la reforma fiscal. Bienvenido, Eriden. Como siempre, un placer poder compartir contigo y tu amada audiencia, y vamos a ver qué podemos aportar en este tema de la reforma fiscal. ¿Cuánto necesita el gobierno y de dónde pretende sacarlo? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que el gobierno necesita entre un 3.5 o un 4.5% del Producto Interno Bruto. O sea, elevar la presión tributaria. Eso se totaliza alrededor de 420.000 millones de pesos más. Y lo que yo me pregunto es lo siguiente, es el tema de que aquí se está hablando todo el tiempo de reforma fiscal. Primero, no es una reforma fiscal, es un aumento tributario. En términos prácticos, eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué te lo digo así? Te lo digo así porque una reforma tributaria implica no solamente un cambio en la manera en la que el gobierno levanta los tributos de la economía, sino que también debe de cambiar la manera en la que lo gasta. Y todo, prácticamente el 100% de las propuestas que he visto, lo único que se enfocan es en recaudar. Exactamente. No se está hablando de mejorar de forma realista, ¿no? En mejorar la relación que tiene el gobierno con la economía, que es lo que realmente es las ciencias fiscales. ¿Por qué te hablo de esto? Te hablo de esto porque cada vez que se presenta la oportunidad de hacer una reforma tributaria, que es relativamente poco usual, la última se hizo en 1991. Antes de la de 1991 fue en 1967 con Balaguer. O sea, fácilmente pasa un siglo entero y se hacen 3 o 4 modificaciones, reformas fiscales. O sea, cada vez que tú tienes la oportunidad de hacer una reforma fiscal, tú estás cambiando las reglas del juego económico con el gobierno o del gobierno con la economía. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora mismo? El problema que tenemos ahora mismo es el hecho de que la antigua reforma del 91, que fue muy buena, en términos prácticos fue reducción de las tasas impositivas y una ampliación de la base tributaria. Eso mejoró muchísimo el comportamiento económico de las empresas y dio dinero para poner el tema de la cesantía, que en ese momento fue parte de la reforma que se hizo en el 91. Dígase que en el 91 murió la manera balaguerista de administrar la economía y pasamos a una más científica, más moderna, más macroeconómica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos lo siguiente: una extremadamente alta digitalización de la economía de servicios de la República Dominicana, en donde muchos sectores de producción de dólares de divisas de la República Dominicana están siendo disruptados por plataformas digitales desarrolladas en Estados Unidos y en Europa, que vienen acá a cambiar la manera en la que la industria del turismo se desarrolla en la República Dominicana. Del turismo, de la economía, también del turismo, del transporte. Turismo, transporte y el alquiler de corto plazo en sí. Entonces, es muy decepcionante, literal, en cuanto a expectativas económicas, ver que no se está hablando de lo que realmente está en juego, sino solamente en aumentar ingresos para el gobierno. No, hermano, tú tienes una oportunidad de tú crear un código tributario que tenga la capacidad de fomentar el desarrollo de una economía digital
que se desarrolló de manera acelerada en la pandemia y que al día de hoy nos coloca en una posición en cuanto a avance de economía de servicios única en el Caribe y yo diría que en Latinoamérica también. Entonces, estas empresas digitales podrían tener una mejor tasación de la que tienen hoy día tomando en cuenta el tipo de modelo de negocios. ¿Podría también el gobierno plantearse una forma en la cual servirles a esas empresas para que puedan ser más eficientes en la República Dominicana? Incluso el gobierno dominicano podría establecer una serie de tributos mínimos hacia las personas dominicanas que colocan sus servicios ahí arriba, a fin de que esa gente pueda hacer mejor su trabajo, genere más dinero y el fisco generar más dinero precisamente por eso. Totalmente. O sea, todos los conductores de Uber, por ejemplo, son taxistas realmente. Esa gente no tiene seguro médico. Esa gente no tiene necesariamente un buen seguro de su vehículo. No tiene seguro médico, no tiene muchísimas cosas que debería tener un trabajador real formal. Entonces tú podrías tasar ese tipo de servicios para devolverle una mejor calidad, ya que estamos hablando, ya que la modernidad del siglo XXI está llevando a una disociación entre el mercado de trabajo tradicional hacia una relación de trabajo un poco más informal, menos directa, en donde las relaciones se dan mediante una aplicación en un celular. Es el gobierno que debería de estar planificando cómo darle condiciones de trabajo a esas personas que se dedican a eso. Y eso, déjame decirte que se hace mediante una relación fiscal más eficiente con la economía digital. Te estoy dando un paréntesis de qué es lo que realmente está en juego, que no es solamente levantar más dinero para el gobierno. Claro, cuando tú tomas una medida como esta, con una perspectiva como la que te estoy diciendo, tú debes de abrirle las puertas a estas plataformas digitales y posiblemente el sector turismo tradicional esté en contra de algo como eso. Pero es que lo siento, es que estamos en el 2024, no en 1976. Y la relación que hay con el turista ha cambiado, porque el turista es diferente, se transporta de una manera diferente y come de una manera diferente. Entonces, veo que posiblemente en el sector turismo vaya a crearse una política proteccionista a ese modelo tradicional de negocios y puede desincentivarse la inversión local en infraestructura inmobiliaria para ese tipo de plataformas digitales, que me parece a mí que al final es extremadamente negativo, porque el nivel de derrame del turismo de plataformas tipo Airbnb tiene mayor derrame en la economía. Es un negocio que quizás mueve menos dinero que la tradicional, pero tiene mayor potencial de crecer en el futuro y entonces se crea mayor ganancia de capital y se reparte entre una mayor cantidad de jugadores en ese mercado. Te hablé ya de turismo, te hablé de Airbnb, te hablé de Uber. Yo creo que es la oportunidad en donde pagar impuestos debería de dejar de ser un dolor de cabeza. Independientemente de que si hay que pagar un 1% sobre los servicios que tú produces y un 1% sobre los servicios que yo consumo, es un verdadero dolor de cabeza pagar impuestos. Hay que modernizar el sistema y simplificarlo. En la actualidad tengo que llenarte 15 formularios diferentes. Estoy hablando en un año, ¿no? Y ay de mí si yo me equivoqué en llenar un formulario de esos. Porque la lógica de la justicia se invierte. Es que si me equivoco, estoy evadiendo impuestos y no que cometí realmente un error sincero.
que no sé que quizá cómo se llena ese formulario de manera correcta. Y entonces, ya que el 98% de las empresas que hay en la República Dominicana son MIPYMES, las grandes empresas y las corporaciones son el 2%. ¿Tú no crees que deberíamos de tener una visión más de servicio sobre la obligación de los tributos? Porque yo no puedo pagar de manera inversa. Tú sabes que la DGI sabe exactamente cuánto tú tienes que pagar de impuestos y cuánto yo tengo que pagar de impuestos. Lo que pasa es que no nos lo dicen. Ellos saben exactamente cuál es el número. Entonces, como yo no lo sé, en la actualidad yo tengo que asesorarme con un contable, con un contador, para que me ayude al pago de esos tributos. Entonces tengo que pagar dinero para poder pagar tributos. ¿Tú no crees que es mejor, independientemente de cuál sea la característica tecnológica que haya detrás de esto, que la Dirección General de Impuestos Internos me precalcule lo que tiene que pagar mi empresa? Y si a mí no me cuadra lo que tengo que pagar ahí, entonces yo me busco un contador que me verifique que sea eso. Sí. ¿No ve cómo? Bueno, tengo la opción gratuita, en donde ellos me están diciendo a mí que pague lo que sea que pague, ¿no? Independientemente de cuál sea el número. Y salí de eso, no tengo que bregar con un contador ni nada por el estilo. O si soy una empresa más grande y no estoy de acuerdo con el cálculo, entonces me busco un asesor tributario que me audite a mí ese número y me diga si realmente eso es lo que tengo que pagar. De esa manera tú me estás quitando un dolor de cabeza arriba. Facilítame el proceso de pago de tributos, de impuestos, cambiando el proceso burocrático de pagarlos. Y esto puede funcionar tanto para el pago de tributos a MIPYMES como para las personas normales, comunes y corrientes, Sí, individuales, físicas. la persona física. Otra cosa que quiero decir, bueno, tú te pones a ver en teoría económica, en economía, la gran mente sobre la economía tributaria se llama Sir James Mirrlees. Sir James, el caballero nombrado por la reina Isabel. James Mirrlees creó la teoría de la tasación óptima, donde él dice que lo idóneo sería tener un solo sistema tributario para todo el mundo que sea el mismo siempre, José. Que se ponga en el año 1900 y que todavía es el 2024 y ese sistema funciona. Bueno, eso no es realmente posible porque la economía va avanzando, no solamente en términos tecnológicos, sino que la gente cambia la manera en la que consume, precisamente por un tema de la evolución de cómo se distribuyen los servicios y se crean los productos. Pero se tiene que crear un sistema que sea con una visión a largo plazo de que independientemente de hay empresas, independientemente de hay consumidores, y no enfocarse tanto en si hay una industria o otra industria, sino que como todo el mundo tiene que vender algo y todo el mundo tiene que consumir algo y todo el mundo tiene que pagar un arancel, ya sea dependiendo de cómo el gobierno lo determina en un momento determinado. Óyeme, sería plausible tú decir lo siguiente: olvídate de todos los selectivos. Vamos a hacer que todo el mundo pague un 18%, pero de absolutamente todo. De todo, que todo pague. 18% pero unificado. de todo. Que no hayan cosas, que no hayan exoneraciones de ningún tipo. Todo paga 18%, universalizado. Eso te permitiría a ti dejar de lado la complejidad de las exoneraciones tributarias desde el punto de vista contable. Y te podría ayudar a la simplificación del sistema, porque independientemente de lo que tú estés vendiendo o comprando, ya tú sabes que tienes que pagar un 18% independientemente de lo que sea. Eso te simplifica mucho el sistema tributario. Esa es
Otra propuesta. Otra característica que veo. Hablar de trillones es un problema en RD porque es una cantidad muy grande. Pero vamos a hablar de millones, como una analogía. El presupuesto de la República, el presupuesto del gobierno dominicano para el 2024 es de 1.6 trillones de pesos dominicanos. 1.618 para ser exactos. Y el desglose es el siguiente. Por la suma recaudada, estimada, de todos los impuestos de la República Dominicana, suman alrededor de unos 850.000 millones de pesos. ¿No? La suma recaudada por todos los aranceles son alrededor de unos 250.000 millones de pesos. ¿Ok? Cuando tú sumas esos dos, son 1.140.000 millones de pesos. Es el equivalente a decirte que sea 1.140.000 pesos. Entonces, tú te preguntarás, pero tú me hablaste de 1.618.000 millones. Sí. Todo lo demás tiene que financiarse mediante deuda soberana. El desfase es ese. Que como tú no estás recaudando la totalidad del presupuesto, tienes que vivir endeudándote. Entonces, en el ciclo perverso. Exactamente. Pero, ¿qué te digo? Si hay alrededor de 340.000 millones de pesos en exoneraciones fiscales. 340.000 millones. ¿Sí? Es la famosa cuenta de gastos tributarios. ¿Y en qué benefician esas excepciones? Buena pregunta. Brillante pregunta. ¿A dónde se van esos 340.000? Mira, muchos de esos son exoneraciones fiscales a personas individuales sobre el impuesto sobre la renta, gente que no llega al monto de pago. Pero eso se contabiliza igual. Pero tú sabes qué me sorprende. Ahí hay muchísimas exoneraciones fiscales a empresas industriales en zonas donde ya no es estratégico que se den exoneraciones fiscales. Incluso hay, no lo voy a llamar fraude, no lo voy a llamar así, no, pero hay regímenes de exoneraciones tributarias que conocidamente se hace una treta legal para favorecer para que una empresa se favorezca de esa exoneración fiscal sin que necesariamente se cumpla con el espíritu de la ley. Por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo. Eso mismo, de eso que estoy hablando. Bueno, pues la ley de desarrollo fronterizo lo que dice es que tú tienes la frontera de la República Dominicana y te crea un polígono de 5 kilómetros de longitud, sur-norte, en donde las empresas que tengan la razón social, la residencia social en esa franja, tienen cierto tipo de exoneraciones fiscales, incluso de ITEVIS y de cosas así. Tú no te imaginas la cantidad, óyeme, pero de grandes empresas industriales de la República Dominicana que se benefician tributariamente de esas exoneraciones fiscales y que no tienen ni una oficina con un teléfono. Y que el objetivo de esa ley era fomentar la presencia de esas empresas próximo a la frontera para que sirvieran como de un muro contencioso, primero para que los dominicanos no abandonasen esa zona que está próximo a la frontera y también para que si la mano de obra llegara al país, se quedara en esa misma zona y no bajase hasta la ciudad, a las distintas ciudades, a las distintas provincias, sino que se quedaran en su proximidad. Te puedo decir una cosa. Generando empleo. Te puedo decir una cosa, y hay que decirlo. Hay una empresa que lo cumple al pie de la letra. Cola Real. Ellos tienen su fábrica ahí, producen todos sus productos ahí y los distribuyen para acá. Crean empleo, es una empresa industrial, ¿no? Sí. Que recoge talento de toda la región y le da empleo ahí. ¿No? Pero esa es una. Incluso es una empresa, yo no tengo ninguna vinculación con esa empresa.
Pero hay que mencionar la buena práctica, la que la cumple. Esa empresa ha sido objeto de críticas comunicacionales de sectores organizados empresariales dominicanos. ¿Por qué? Porque se benefician, pero realmente han hecho lo que tienen que hacer como lo dice la ley. Sí. Y eso hay que protegerlo y hay que propiciarlo. Pero ¿qué hace una empresa de lácteos, que todo el mundo sabe dónde está, diga que tiene su recinto social allá? Y ampliando aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y ampliando aquí en la ciudad. O sea, eso es una completa y absoluta tergiversación del espíritu de esa ley. Pero si fuera solamente eso, empresas de la zona industrial de Jaina, que tienen todos los años del mundo ahí, con exoneraciones fiscales, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo creo que las exoneraciones fiscales son una herramienta, José, de desarrollo económico. Cuando hay sectores que necesitan en un inicio una exoneración fiscal para poder crecer. Hasta una etapa. Sí, y llegar a un punto, viéndolo desde el punto de vista de empresa, a un punto de flujo de caja. Cuando genera, ¿no? Compras, deudas por pagar, deudas por cobrar, etc. Se crea ese flujo de caja que entra y sale capital de la empresa. Ya en ese punto esa empresa no necesita más nada, pero ¿qué hay? Hay empresas que tienen 45 años. En ese capítulo. Yo creo que no. Si usted en 45 años no ha podido despegar, yo creo que incluso lo mejor para la economía es que usted quiebre. Y suena feo, pero es que de la quiebra de empresas, de la destrucción de capital, se generan otros emprendimientos. Por eso es que a veces la economía es mejor ni siquiera tocarla. Y te estoy hablando realmente de la destrucción de capital de Joseph Schumpeter. Eso está perfecto. A veces hay empresas tan grandes y tan monolíticas que cuando quiebran, es cierto que todo el mundo se va para su casa, pero dejan un vacío comercial que es acaparado por otras empresas más pequeñas. Y el sueldo promedio de las nuevas empresas pequeñas es superior a de la empresa grande anterior. Y al final, esa misma gente que estaba en la empresa grande vuelve a trabajar en ese mismo sector en una empresa más pequeña. 1000 veces se ha visto eso. Entonces, ya te he hablado de una pincelada de la oportunidad que se tiene con el tema de las exoneraciones fiscales. Yo las eliminaría todas. Respetaría las que se cumplen al pie de la letra y luego de ahí reformulo todo. Jaina no tiene por qué tener absolutamente ninguna exoneración fiscal, ni ningún privilegio de arancel, ni ningún tipo de fast track dentro de las aduanas. Que paguen igual que todo el mundo. Ahí viene otro tema. Tú sabes que las aduanas son uno de los fundamentos principales de cómo una economía se desarrolla. El tema aduanal, yo creo que se ha manejado bien en comparación a la mafia que había antes. Hay que tomar en cuenta la perspectiva de dónde que venimos. Pero yo creo que hay muchísima oportunidad de mejora. Por ejemplo, hay grandes aduanas en el mundo entero. Te encuentras aduanas que son extraordinariamente sofisticadas. Una de ellas es la de Taiwán, otra es la de Corea del Sur, otra es, obviamente, China es uno de los modelos a seguir en absolutamente todo. Tú sabes que hay administraciones aduanales en donde si tu furgón llega y se registra, ellos tienen tiempo para procesar tu furgón de 24 horas. En el momento en el que tu furgón se tardó más de 24 horas en procesarlo, es liberado. Por lo tanto, esa administración aduanera tiene todos los incentivos económicos para ser rápida y eficiente y despachar los furgones, porque si pasan de 24 horas ya no pueden cobrar. José, no hay que cambiar ni un software para poder hacer eso. Es reducir el tiempo entre que la mercancía llega al muelle y que la mercancía llegue a las tiendas para que esté disponible a las personas. Punto.
Punto. Es un concepto de que las aduanas sean un servicio para las empresas y para los individuos, no que sean una vaina que sean una molestia más. Que lo que quieren es que yo tenga el menor periquito burocrático dentro de un formulario para meterme el furgón 2 semanas cobrando por día. Cobrando por día. No. Sí. El sistema tributario no puede ser el mismo para todo el mundo. Porque hay empresas mega ultra grandes que mueven una economía adelante y que pueden tener un departamento de contabilidad con 50 personas, cada una especialista en un tipo de contabilidad diferente, en la materialización del ciclo contable de una línea de negocios en específico. Y hay otras que no. Hay otras que tú eres Box Bunny. Tú hosteas, tú contactas, todo. Tú produces, tú pones cámara, tú pones micrófono, tú coordinas, tú editas, tú publicas, tú haces el tema de redes sociales, tú tienes que llamar al contable, tú tienes que un problema con el adelanto del IT. ¿Cómo es? Eso. ¿Entiendes? Entonces, la solución principal que se ha visto en cuanto a materia tributaria en el mundo, sobre todo de hace como 15 años para acá, es que se crea un sistema tributario para grandes corporaciones, un sistema tributario para MIPYMES y un sistema tributario para individuos. Cada quien sabe dónde le toca. Cada quien se especializa y va hacia el formulario que le toca llenar, y que los formularios a llenar sean cosas de 2 características, que sean obvios. Porque yo no saco la data ni directamente desde el e-banking de tu banco para que todo eso se llene de manera automatizada. Porque hay que estar con un tema que la gente tiene muchísimo miedo de poderse equivocar en algo. Otra cosa es el tema de que nosotros tenemos un sistema tributario enfocado al consumo, que yo creo que es bastante contraproducente. Aquí yo hablo de sistema tributario enfocado al consumo, bueno, en el que básicamente una gran cantidad de los tributos que se recaudan son tipo el ITEVIS, que mientras más consumes, más terminas pagando. Eso es un problema porque cuando tú tienes un sistema tributario basado en impuestos al consumo, eso es un sistema tributario regresivo. ¿Tú sabes qué significa regresión fiscal? Que a medida que tú ganas menos dinero, terminas pagando más. Una verdadera reforma tributaria sería invertir esa torta. Sería que sea progresivo. Que a medida de que las personas y las empresas tienen mayor capacidad de extraer ganancia de capital de la economía, entonces paguen más dinero. Esto es una economía grande, con 10.7 millones de personas, una población flotante de alrededor de 2 millones de migrantes, y no solamente estoy hablando de haitianos, estoy hablando de la totalidad entera de personas acá. Tenemos en el registro de proveedores del Estado alrededor de 88,000 empresas. Son muchos. Es un Producto Interno Bruto de un poco más de 120,000 millones de dólares. ¿Entiendes? Es una economía grande en cuanto a las características del Caribe. Óyeme, yo creo que ya tenemos el suficiente tejido económico, empresarial y social para poder pagar a medida de que tú generes mayor ganancia de capital. Ya ese tema de estar subsidiando a los pobres, dejar de grabarle a los ricos y sencillamente clavarle el peso fiscal a la clase media, eso debería de ser algo ya que se dejó en los años 80 y 90. Definitivamente que no debería de ser. Por ahí parece que viene la cosa. Por ahí parece que viene la cosa. Entonces, eso no es lo más adecuado ni tampoco lo más sano, porque hay una clase media ahí esperando ya, porque lo que ha surgido ha sido borradores. Hay una clase media esperando y esa clase media fue la que propició las condiciones
no en estas, sino en las pasadas elecciones para que llegaran los actuales. Y le ha dado el beneficio de la duda. Y no se merece la clase media una nueva estocada para que siga cargando con mucho más impuestos. Yo soy partícipe de lo que tú has expuesto, de que tienen que los ricos pagar más y tienen también que quitar todos estos capítulos especiales donde hay freezer de pobres, donde se fomenta mucho más la pobreza supuestamente con ayudas sociales que no le resuelven la vida a nadie, porque no es cierto que con 1.690 pesos a una persona se le va a resolver ninguna vida. Y cuando usted multiplica eso por 1 millón o por 2 millones, usted sabe cuánto se está yendo en algo que no está resolviendo absolutamente nada. Ni hablar del bono luz, ni hablar del bono gas. O sea, todo ese tipo de cosas le hacen un hoyo, pero más le hace un hoyo lo que tú dijiste, de esos grandes contribuyentes que no pagan lo que deberían pagar y que tienen también la posibilidad de sacar su capital de la República Dominicana, de llevárselo libre de impuestos y que no cargan con absolutamente nada. Todo lo que hemos dicho hasta este momento de la entrevista son propuestas de fondo. No es un tema solamente de incrementar tributos, sino del hecho de que la forma en la que se cobra el tributo, independientemente de cuánto sea, es ineficiente. Es extremadamente ineficiente. Sí. Ahora vamos a pasar a una de forma. Yo creo que nosotros tenemos uno de los impuestos a la herencia más bajos que hay en el mundo. 2%. ¿Y por qué? ¿Por qué el impuesto a la herencia es tan ínfimo? Pero, proporcionalmente hablando, otros impuestos como el impuesto a las propiedades, el IPI, es muchísimo más alto desde el punto de vista proporcional. Y a mí me parece absoluto y completamente injusto eso. Incluso la herencia es un error de cálculo. ¿Qué es lo que tú haces dejándole 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos a una familia? La herencia es una de las ganancias de capital más improductivas que hay en una economía. Porque cuando una familia se ve con una transferencia de herencia, sobre todo del tipo de herencia que estoy hablando, porque esto hay que definirlo, no es que usted le vaya a dejar 2 o 3 millones de pesos porque se murió el abuelo. No. Si ese es lo que le van a decir, nadie resuelve su vida con eso. Pero hay un umbral en donde se transfiere un capital y la familia cuando lo recibe, lo único que trata de hacer es extenderlo en el tiempo. Haciendo pocas inversiones, reduciendo el nivel de vida, tratando de hacer inversiones extremadamente conservadoras. Cuando el sistema capital en el que tú y yo vivimos, de lo que vive y de lo que propicia es el gasto de capital. Así que se mueve la economía. La economía se mueve con un flujo de caja, que haya dinero en la economía, que la gente gaste el dinero. No que tú lo tengas guardado ahí en un bono del Banco Central 2 millones de años en el futuro. Sin darle ningún movimiento. No. Entonces, el impuesto a la herencia debe de ser alto. Que sea de 30, 40, 50, 60%. Tú te pones a ver el promedio de los países de la OCDE y el impuesto a la herencia es uno de los más altos. Precisamente por lo que te estoy diciendo. Porque los herederos tienen una tendencia a no gastar ese capital. Y eso no es productivo para la sociedad. Otra cosa. Desde el punto de vista de los tributos especiales que hay específicos, ¿qué es lo que hace hoy día la República Dominicana considerando como un lujo perfumes? En serio, man. Vivimos en el 2024, el 2025, donde sea que sea el momento en el futuro que la gente vaya a ver esto. Un celular ya no es un lujo, tener internet en tu casa es una necesidad como tú tener. Óyeme, el teléfono ya ni siquiera es necesario. El nombre que le ponen impuesto selectivo al consumo. No, hombre. Yo estoy de acuerdo. Y el 2% que le colocan a las telecomunicaciones del CTC
para el desarrollo de las telecomunicaciones en la República Dominicana, no hay un informe que te diga a ti hacia dónde ha ido eso. Se cobra, pero definitivamente que no hay un tema de... Eso va a Indotel, e Indotel no sabe qué se hace con esa vaina. Ellos saben, porque no lo dicen. El tema es, por ejemplo, al día de hoy, por ejemplo, los tickets aéreos tienen un impuesto específico. En el día de hoy, yo creo que en la República Dominicana viajar no es solamente un tema de un lujo como era en los años 60 y 70 y 80. No, es parte normal, común y corriente. Tú te gradúas del colegio y si tienes la suerte te vas a estudiar fuera del país. Incluso el mismo gobierno termina pagando muchísimo dinero precisamente por este tipo de cosas. Entonces, no quiero hacer esto demasiado largo, pero me parece que hay una oportunidad de reconfigurar y mejorar la eficiencia con la que el gobierno se relaciona con la economía. Me parece que hay una completa y absoluta distorsión en el tema del gasto fiscal y las exoneraciones fiscales. Me parece, a mi criterio, hay muchísimas oportunidades de mejora con el tema de la aplicación de aranceles aduanales a muchos productos que se importan en la República Dominicana. Me parece que podríamos aprovechar para tasar de mejor manera la economía digital en la República Dominicana, que ya es una realidad, que todo el mundo tiene una aplicación de pedidos, que todo el mundo, mira, pedidos, mensajería, transporte y alquileres de corto plazo. Y lo único que va a suceder después de ahí es todavía más. Entonces, por último, haciendo un honor a la verdad económica, la verdad científica, la verdad ética. El gobierno todavía no ha hecho una propuesta oficial. Todo es especulatorio. Absolutamente. Por eso es que no he querido decir cosas específicas. Sí, porque hasta que ellos no los pongan sobre la mesa y no llegue al Congreso, todo cae en el campo de la especulación. Cuando se haga la propuesta, yo la analizo y volvemos a tocar base con el tema. Pero todo lo que te estoy diciendo son modificaciones que hacen falta en este momento. Algo que veo absoluto y completamente necesario es que hay que implementar mejor tecnología en la forma en la que se identifican a las personas beneficiarias de una exoneración fiscal. Tiene que ser más digital y más transparente. Por ejemplo, aquí hay una economía grandísima, hay todo yo diría que un mercado automotriz que vive de las exoneraciones fiscales que tienen 2 veces al año los legisladores. ¿Qué beneficio tiene eso? Hay que tumbarlo eso. Pero que si una persona... Eso hay que tumbarlo eso hay que tumbarlo esa vaina. Si una persona decide comprarse, que yo no tengo ningún problema con eso, ojalá yo, un Bugatti, un Ferrari, un McLaren, que todas son máquinas de 400.000 euros, medio millón de euros, más de 1 millón de euros. ¿Por qué esa persona viene aquí a hacerse una exoneración fiscal? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Eso no tiene ni... Eso es insostenible desde el punto de vista de la cosa pública. Eso a diputados y senadores hay que quitarlo lo antes posible. Eso debe desaparecer. Esa figura de esa exoneración, a usted se le puede facilitar las condiciones para que usted adquiera un vehículo ya importado en la República Dominicana, pero no para que usted traiga un vehículo libre de impuestos. No, o sea, que y la exoneración debe ser intransferible y únicamente para esa ocasión. O sea, pero no tanto privilegio, porque además también tenemos esas 2 cámaras que nos salen por todos los cuartos del mundo. O sea, eso hay que pararlo ya. Pero entonces, fíjate, sumado al cofrecito, el barrilito y todas las vainas sociales que ellos se inventan y que ninguno quiere renunciar a ellas. Pero fíjate qué cosa, José. Fíjate qué irónico. Mira cómo estamos hablando nosotros de vehículos de $1 millón que vienen con una exoneración fiscal. Pero el Sonata 2016 ya no puede entrar en este país. El vehículo de la clase media, ¿no? El único vehículo en el que uno se puede montar con un sueldo de 26,000
de 24.600 no, pesos. Ese no. A veces es una cuestión de uno ser más consecuente con qué es una economía. Y a veces de uno de tener un concepto más concreto de lo que es que una economía democrática es para todos, no para solamente los que tienen un privilegio. Pero también antes de tú pedirle al pueblo dominicano que se abroche el cinturón, empieza a desmontar toda esa clase de gastos. Gastos representativos, gastos en asesores que no están haciendo nada, retira aquellos que no están trabajando en el mismo estado. O sea, primero pon tu casa en orden y tú rindes un informe y tú le dices al país, yo tomé 40,000 millones de dólares prestados y lo gasté de esta manera. Y usted puede ir aquí, esta obra, y usted puede hacer esto porque lo compramos en esta medicina y en la pandemia gastamos 22,000 millones para que tuvieran las vacunas y usted le da un informe de gasto real a la gente. Entonces, primero tú le presentas el informe de lo que tú gastaste, después, vulgarmente lo voy a decir, usted se encuera y empieza a decir y a quitarse de arriba todos los lujos y después tú le dices al pueblo, bueno, pues ahora vamos a hacer sacrificio con ustedes. Pero usted no puede venir a introducírselo al pueblo dominicano de la noche a la mañana sin ponerle ni siquiera una gota de vaselina. Y lo que tú dices, tiene que tener más de 15 años diciéndolo. O sea, es que es tan difícil ser consecuente con la correcta administración de la cosa. Claro. O sea, lo que tú dices está obvio. Sin embargo, lamentablemente, creo que debe de haber una mejor profesionalización científica. Totalmente. En la ejecución de materia tributaria, porque ya definitivamente que no. Lo que tenemos no se adapta a las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que hay una fuerte representación en la abstención del voto que debe de ser una evidencia de la poca legitimidad que puede tener un proceso democrático. El tema de estar prohibiendo una yo creo que en el siglo XXI ya no se puede hablar de nada de voto obligatorio. No, de nada obligatorio se puede estar hablando ya en esta época. Nada es absolutamente obligatorio. Y me parece incluso antidemocrático. Sí, sí. Tú obligas, es algo totalitario y autoritario completamente, hasta el hecho de proponerlo. Yo lo que creo es que se tiene que trabajar para lograr la legitimidad del tema. Sí. En serio te lo digo. O sea, la gente no tiene ninguna credibilidad ante el sistema que tenemos actualmente y hay que empezar a cambiar cómo funcionan las ruedas del carrito para que esto vaya rodando de mejor manera. Yo estoy plenamente de acuerdo y esperamos que en los próximos días, en las próximas semanas, ya el gobierno presente con la formalidad lo que va a traer la reforma fiscal para que inicien los debates, para que cada sector entonces empiece con su puja. Ya el sector ronero se puso adelante. Ya las telefónicas cobraron su aumento. También. Ya los bancos aumentaron su servicio y cada uno, porque sabe que viene, está tomando su tajada antes de que venga el tablazo, sí, para así después que no le digan que lo está haciendo después de la reforma. Sí. Tú sabes, con lo que yo no estoy de acuerdo al final es con proponer cosas sencillamente para ganar un favor comunicacional o político o ser controversial. Tú has sido... a ti te han señalado algunas propuestas fiscales donde se propone la eliminación del ITEVIS. Sí. ¿Tú sabes qué es? Un disparate. Sí, sí. Eso no es posible. Claro. Eso no es realista. Sí. Porque, perdón, pero debo decirlo, con el ITEVIS el gobierno paga nómina. Claro. Ya. Y con el ITEVIS y con la recaudación de los combustibles, que es la reforma fiscal solapada. Exactamente. Que tiene allí toda la estructura de la caja chica instantánea, donde el gobierno tiene una cantidad inmensa de recursos por los hidrocarburos. O sea, el año pasado, 2023, el gobierno recaudó alrededor de unos 188,000 millones de pesos de ITEVIS. Sí. Eso es uno de los impuestos más eficientes en cuanto a recaudación que tiene el gobierno. Pero lo importante del ITEVIS no es el hecho de que se recauda. Lo importante del ITEVIS es la característica mensual que tiene. Por ejemplo, a abril de este año, ya el gobierno había recaudado un poco más de 70,000 millones de pesos en ITEVIS. Óyeme.
Pues yo te Son digo, buenos. por eso es que te digo que el gobierno paga nómina con eso. Y no está Sí. mal que lo haga. O sea, Claro. eso es la característica. IVA, el ITEVIS se llama ITEVIS en la República Dominicana, pero se llama IVA en el mundo entero. Sí. I latina, V, A. A mí no me dan los cálculos. Inmediatamente se reduce el ITEVIS a menos de un 15%. Bueno. No dan. Yo no entiendo cómo hay propuestas, aunque sean especulativas, que proponen la reducción del ITV a un 10%. O que proponen la eliminación del ITV. Yo no entiendo eso. Yo necesito, para creer algo así, que venga alguien y me haga una tabla de Excel y me lo ponga por mes el flujo de caja del gobierno para entender Para de dónde yo entender salgo. de dónde que quieren ese invento. Porque en una reforma tributaria no es factible la reducción del ingreso al gobierno. No. Tú podrías reducir la velocidad con la que crece el gasto. ¿Ok? Pero tú, si en un año el gobierno recaudó 1.6 trillones de pesos dominicanos, en lugar de que crezca a 2 trillones de pesos dominicanos en el 2025, tú podrías hacer que crezca a 1.7 trillones, por ejemplo, ¿no? Y tener una curva de crecimiento más aplanada en el tiempo, no que sea una curva que siempre se está acelerando. Pero Sí. estoy tratando de explicar realmente cómo esto se maneja. Entonces, pero nunca la curva es para abajo. No. Nunca es que si llegaste aquí, que el próximo año sea acá. Jamás en la vida, eso no tiene sentido. Pero además también eso debería venir acompañado de un tope al nivel de endeudamiento. O sea, Sí. debería de ir una cosa con la otra. Sí. Recaudamos hasta aquí, nos endeudamos Sí. hasta aquí y que todo funcione como de esa manera. Tú sabes que yo me acuerdo de nuestro amigo Ernesto Selman. Ojalá, carajo, esté bien donde sea que se encuentre en este momento. Él fue la primera persona que yo vi que propuso una ley de responsabilidad fiscal, en donde el gobierno se compromete a nunca pasar el déficit presupuestario de un punto en específico. Sí. Óyeme, eso es inteligente, eso está bien. Yo lo favorezco. Pues, yo te podría decir, el déficit actual está en 3%. Y el 3% llama la atención, José, eso es muchísimo dinero. Pero claro. Yo creo que hacer una ley para que no pase de un 2% es responsable. Es responsable. Sí, eso es una buena propuesta. Ojalá que lo tomen en cuenta. Eriden, me gustaría que en una próxima entrega pasemos balance al mercado de valores de la República Dominicana y que tú identifiques nuevas herramientas que estén dando un buen rendimiento. Claro que sí. Tenemos una deuda histórica con César Iglesias para que analicemos qué tan rentable fue o no el hecho de que aquello se diera cuando salió al mercado de valores de la República Dominicana y otras que surgieron después y cómo van evolucionando. Sí, tú sabes que yo he sido muy vocal con el tema de esa empresa. Yo realmente, para mí es un misterio. Cosas de ese IPO. Y fíjate que tengo muchos amigos que me han dicho, tú, Eriden, ¿por qué tú criticas esto? Es la primera vez que se cotizan verdaderas acciones en el mercado de valores. Sí, viejo, pero es que si tú levantas capital del mercado de valores para tú mejorar tu empresa, ¿cómo es que 6 meses después tú te estás repartiendo 1.200 millones de pesos en dividendos? Sí. O sea, tú pagas dividendos cuando tú generaste una ganancia de capital. ¿Cuánto fue que generó la empresa el año pasado? 200 y pico de millones de pesos. Pero están pagando 1.000 más de lo que realmente generaron. ¿Cómo es esto? O sea, no se supone que la empresa levantó capital porque necesitaba mejorar sus operaciones para invertirlo, ¿no? en acciones productivas. Entonces, algo como esto, lo que se siente, se siente como que se repartieron en dividendos una parte del capital que levantaron del mercado de valores. Bueno, esas son cosas que explicaremos en otra entrega. Así que gracias, Eriden, por venir a este espacio. Un placer, hermano. Gracias de corazón. Siempre. Compartan este contenido, pero pasen al canal de Eriden Estrella, suscríbase, active esa campana de las notificaciones que él tiene análisis certeros, profundos y buenos de todo el acontecer económico de la República Dominicana. Así que pasen allá, recuerden directamente, vamos a dejar un enlace también para que aquellos que
deseen suscribirse, se vayan directamente al canal de Eriden Estrella. Gracias de verdad. Muchas gracias, tío. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.